Millonario e infértil recibe misterioso regalo de la vagabunda, que susurró «Feliz Navidad». Rodrigo estaba parado en medio de la plaza principal, rodeado por un caos vibrante. Luces que explotaban en colores intensos, risas estridentes y el aroma dulce de castañas asadas que flotaba en el aire helado. Pero para él, todo era silencio. El ruido del mundo le rebotaba en los oídos y solo sentía un vacío frío apretándole el pecho. No importaba la fortuna, ni las mansiones, ni los coches lujosos que lo esperaban. No podía tener hijos. No había herencia ni futuro que valieran para llenar ese espacio oscuro. La ciudad parecía brillar con vida navideña, pero Rodrigo solo veía sombras. Su rostro, endurecido por años de éxito y decepción, se perdió en la marea de rostros festivos, hasta que algo llamó su atención. Una figura tambaleante, vestida con harapos, apareció entre la multitud. Tenía una mirada profunda, extraña, como si llevara un mapa secreto grabado en sus arrugas. La mujer, sí, un susurro simple, pero que retumbó en lo más hondo de Rodrigo como un electroshock. El hombre parpadeó, atrapado por esa voz que parecía cortar el bullicio y poner todo en pausa. Nadie prestaba atención, pero para él fue como recibir un mensaje desde otro mundo. La vagabunda, ¿qué querrá de mí?, pensó, mientras ella tiraba una pequeña caja envuelta en papel gastado y atada con un cordel diminuto. Rodrigo dudó antes de tomarla. La calle se aquietó por un instante, como si el tiempo se resistiera a seguir fluyendo. A su alrededor, la gente murmuraba. Algunos lo miraban con mezcla de desconcierto y curiosidad. ¿Por qué ese hombre de traje deteniéndose con esa mujer sin hogar? ¿Será una locura?, decían susurros. Rodrigo abrió la caja con manos temblorosas. Dentro encontró un viejo retrato en blanco y negro, arrugado y con manchas de humedad. Era una foto de una familia, pero algo en la expresión de la mujer del centro le recordaba a ella, y a él al mismo tiempo. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué secretos se escondían en esa fotografía? ¿Quiénes eran? La sensación se mezclaba con una inquietud que le apretaba la garganta y le hacía el corazón latir desbocado. Pero lo más extraño venía después. Un pedazo de papel con unas palabras garabateadas que prometían respuestas y advertencias ominosas. Rodrigo sintió que alguien o algo había puesto esa pieza encargada de sacudir lo más profundo de su existencia. De repente, no estaba solo ante su vacío. Había una historia paralela, un hilo invisible conectándolo con esa mujer y su pasado silenciado. Esa noche fría y luminosa mantuvo sus secretos ocultos, mientras una sombra larga se extendía sobre la vida de Rodrigo. Se preguntó hasta dónde estaba dispuesto a llegar para descubrir la verdad. Y si el brillo incierto que sentía era esperanza o una trampa en la oscuridad. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La noche se volvió un torbellino de emociones cuando Rodrigo
todavía atrapado en la fragilidad de aquel encuentro, sintió que su corazón latía más rápido. La mujer en harapos no se había movido. Sus ojos profundos seguían fijos en él, pareciendo leer su alma. De repente un grito estalló en la plaza. Era un sonido desgarrador que hizo eco entre las luces brillantes y las risas despreocupadas. Rodrigo parpadeó, aturdo. Una mujer joven, cubierta de una capa de abrigo desgastada, estaba en el suelo. Su rostro estaba pálido y una gran mancha oscura se expandía rápidamente en el costado de su abrigo. La multitud comenzó a murmurar. Los rostros se tornaron serios. La vagabunda dio un paso hacia adelante, como si sintiera la urgencia, y luego se detuvo. ¡Ayuda! ¡Necesitamos ayuda!, gritó un hombre con voz entrecortada. Rodrigo, impulsado por la adrenalina, dio un paso en dirección a la crisis. Pero una mano temblorosa lo detuvo. La vagabunda le frunció el ceño. «No te acerques, no es lo que parece», susurró, y su voz tembló con un profundo conocimiento. ¿La vagabunda sabía algo más? Rodrigo sintió que el mundo se oscurecía a su alrededor. Sin pensarlo, se giró de nuevo hacia el grupo. Una ambulancia llegó, con luces parpadeando y sirenas rompiendo el ambiente festivo. La prensa, siempre lista para atrapar el drama, ya había comenzado a acercarse. Mientras los paramédicos trabajaban, la multitud se empujaba entre murmullos confusos. Rodrigo vio la cara de la joven y le pareció familiar. Esa expresión de angustia. La reconoció. Era su sobrina, Sofía, a quien no había visto en años. Un frío helado le recorrió la espalda. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Por qué estaba en la calle? ¡Sofía!, gritó, atravesando la marea de personas, mientras el pánico lo invadía. No podía permitir que algo malo le pasara. Cuando llegó a ella, la observó tendida, sus ojos cerrados, y todo el aire que había en él se fue. La imagen de su vida perfecta se desmoronó como un castillo de naipes. La vagabunda lo miraba desde la distancia, su expresión revelando una mezcla de tristeza y determinación. «Ella no es quien crees que es», musitó de nuevo. Rodrigo frunció el ceño, sintiéndose atrapado entre la confusión y el horror. No había más razones para dudar. Debía averiguar la verdad detrás de esa afirmación. El equipo de paramédicos ya la estaba trasladando, y su respiración era superficial. Entonces, la voz de la vagabunda rompió el caos. «Rodrigo, no puedes ignorar lo que no quieres ver». «¿Qué estás diciendo?», preguntó, sintiendo cómo la angustia le llenaba la garganta. Era imposible. No podía estar hablando de su propia sobrina. Sin embargo, sus palabras lo perseguían. Una sombra de duda que crecía en su mente. Alguien del equipo de emergencias gritó: «Señor, muéstrenos su relación con la paciente». Rodrigo sintió como si el mundo se detuviera. Nadie sabía de su conexión, de su familia rota. Se volvió a la vagabunda, buscando respuestas, pero ella había desaparecido entre la multitud, como un espíritu en la noche. En ese instante lo entendió. Su sobrina guardaba un secreto que alteraba la narrativa de su vida. Sintió que un golpe lo atravesaba. Rodrigo se quedó paralizado, con la foto aún en la mano, su significado ahora más confuso, su vida más entrelazada que nunca con la vagabunda y su familia. La última pregunta resonó en su mente. ¿Qué más había ocultado Sofía? Mientras la ambulancia se alejaba, una mezcla de miedo e incertidumbre se apoderó de él. La noche se cerraba a su alrededor, y el aire frío traía consigo un nuevo vacío, uno que podría cambiarlo todo.
Rodrigo se quedó paralizado con la foto aún en la mano. La ambulancia se alejaba, llevándose a Sofía, su sobrina, y su mente estaba en una tormenta de confusión. ¿Qué más había ocultado Sofía? Se preguntaba, pero antes de que pudiera pensar más, un estruendo sacudió el aire. Un grupo de hombres empujó a la multitud a un lado, llevando algo atado. Sus rostros estaban cubiertos con máscaras. «¡Esto es un ataque!», gritó uno de ellos, sacando una pistola al aire. La plaza se volvió un caos. Gritos y empujones llenaron el aire. Rodrigo sintió un frío recorrer su columna, como si el aire se hubiera paralizado. Solo pudo ver rostros aterrorizados, como espejos de su propio desasosiego. La vagabunda, que había desaparecido, ahora se mantenía a la vista, observando con una extraña calma. «¡Bajen al suelo!», gritó otro de los asaltantes, y la gente empezó a caer como muñecos de trapo. Rodrigo sintió una urgencia indescriptible. Tenía que encontrar a Sofía. Pero, ¿qué podía hacer? La imagen de su sobrina, desvaneciéndose, lo aturdía. «¡Rodrigo!». La voz de la vagabunda, ahora clara como el agua, lo sacó de su trance. «No me dejes ir. Todo lo que buscas está a punto de revelarse». Pero no había tiempo. Como un rayo, uno de los fascinerosos se dirigió hacia él, la mirada de furia y control. Rodrigo retrocedió. El ladrón levantó su arma, y la multitud contuvo la respiración. En ese instante sintió algo más fuerte que el miedo, un propósito. Gritó, lanzándose hacia adelante. Sin pensarlo, empujó al hombre con toda su fuerza. En un giro inesperado, el ladrón perdió el equilibrio y disparó. El eco de un disparo resonó en la plaza, y Rodrigo sintió un ardor en su brazo. La sensación era intensa, como un golpe electrizante. La balacera estalló. Gritos, llantos y el sonido desgarrador de objetos cayendo hicieron eco por la plaza. La gente corría en todas direcciones, pero en el caos, Rodrigo se encontraba en un extraño estado de claridad. Miró a su alrededor, buscando a Sofía, buscando respuestas. Fue entonces cuando se percató de algo que le heló la sangre. En el suelo, un rostro conocido. El rostro del último hombre que había estado en su vida. Su hermano, lleno de heridas y angustia, yacía en la sombra, desangrándose. La vagabunda había desaparecido entre la multitud, pero sus palabras resonaban en su cabeza. Todo lo que buscas. Un sentimiento de terror lo rodeaba. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo estaban todos conectados? La realidad empezaba a caer sobre él como un peso. Su hermano había estado involucrado en algo mucho más oscuro de lo que había creído jamás. Todo era un juego de sombras y secretos. La ambulancia que se había llevado a Sofía ahora parecía un recuerdo lejano, una ilusión de normalidad que se desmoronaba. Rodrigo se inclinó sobre su hermano, su vida goteando entre sus dedos. «¿Por qué?», logró murmurar. «Ella no es quien crees», dijo su hermano entre dientes, su respiración entrecortada. Rodrigo sintió que su corazón se detenía. «Ella es parte de todo esto». Justo en el momento en que la policía llegó, gritos de caos continuaban rebotando en el aire. Rodrigo quedó atrapado entre la agonía de su hermano y el horror de la revelación. Sofía, el asalto, la vagabunda, su vida. Todo se entrelazaba en una maraña oscura. Los gritos se desvanecieron por un instante cuando Rodrigo miró a su hermano, los ojos entornándose. «¿Qué estás diciendo? Dímelo», pidió, angustiado. Y con eso, el cuerpo de su hermano cayó hacia un lado, sin vida, dejando a Rodrigo en un abismo de confusión y culpa.
La revelación había sido brutal, y la vagabunda había sido solo el primer paso hacia la verdad más devastadora. Un grito que se apagó en su garganta resonó en su mente. ¿Quién era realmente Sofía? La plaza, aún llena de caos, parecía que iba a tragarlo. Rodrigo se sintió caer en la oscuridad, atrapado en una nueva realidad que no existía antes, con respecto a un futuro lleno de miedo, odio y secretos que lo acechaban desde la sombra. La noche aún guardaba sus secretos, y él era solo un peón en un juego en el que nunca había deseado participar. Rodrigo se quedó paralizado, con la foto aún en la mano. La ambulancia se alejaba, llevándose a Sofía, y su mente estaba en una tormenta de confusión. ¿Qué más había ocultado Sofía?, se preguntaba. La plaza seguía sumida en el caos, pero él no podía dejar de mirar a su hermano, que yacía en el suelo. Su mirada se apagaba, y se sintió como si el mundo entero hubiera caído a su alrededor. De repente, el pánico lo invadió. Recuerdos de Sofía, risas infantiles compartidas, promesas no nadas junto a su hermano. «¿Por qué no me dijiste la verdad?», murmuró, sintiendo que el aire se le escapaba. Pero en medio de su desespero, algo lo sacudió. Un grito desgarrador retumbó en sus oídos. Alguien había llamado a la policía. «¿Qué está pasando aquí?», gritó una voz autoritaria. Rodrigo levantó la vista y vio a los agentes intentando controlar la situación. La multitud se había dispersado, pero sus ojos estaban fijos en su hermano caído. Todo parecía una película trágica, un horror que se negaba a desvanecerse. Fue entonces cuando esa voz llena de calma y presagio volvió a resonar en su cabeza, la de la vagabunda. «Todo lo que buscas». ¿Qué significaba? Sin pensarlo dos veces, se acercó a la última dirección que su hermano había tomado antes de caer. La escena estaba convulsa, pero él sentía que debía buscar respuestas. Se abrió camino entre los empujones y las miradas de desprecio. Solo entonces notó algo que había pasado por alto. En el costado de su hermano había un viejo artefacto, un pequeño dispositivo que parecía un reloj. Pero más que un reloj, parecía un localizador. Un sudor frío le recorrió la espalda. Recordó haber visto algo similar en la casa de su hermano, en una conversación furtiva, algo que nunca entendió del todo. Su cabeza daba vueltas. ¿Por qué tenía esto? ¿Qué estaba haciendo? El pánico le subió por la garganta cuando sintió que el silencio se estaba transformando en un rugido de caos nuevamente. «Abraham, ¿qué hiciste?», gritó un hombre vestido de negro mientras se debatía entre la multitud. Sus ojos estaban llenos de furia y miedo. Rodrigo giró la cabeza y lo reconoció instantáneamente. Era un viejo amigo de su hermano. «Tienes que irte. Te están buscando», continuó el hombre, con un tono que hizo que la piel de Rodrigo se erizara. «¿Buscarme? ¿Por qué?». Apenas podía escuchar su propia voz en el torbellino de emociones. Pero la respuesta llegó antes de que pudiera digerir la pregunta. «Porque Sofía no es quien crees que es. Es parte de todo esto». La revelación hizo que la sangre se le helara. ¿Qué estaba diciendo? La confusión se transformó en un estallido de preguntas. La imagen de su sobrina, la conexión familiar que siempre había querido proteger, ahora era un espejismo. De repente, un estruendo sacudió la plaza. Un sonido seco como una explosión hizo que todos se lanzaran al suelo. Una sombra oscura se cernió sobre él. Rodrigo levantó la vista y se encontró cara a cara con la vagabunda, que ahora iba vestida como un fantasma. «Te lo dije, no puedes ignorar lo que no quieres ver».
Su voz resonó con una intensidad sobrecogedora. «¿Qué significa eso?», gritó él, pero ella simplemente sonrió de una manera que le heló el alma. Y en un susurro que solo él pudo escuchar, agregó: «Sofía es parte del secreto, es más de lo que imaginas». Unos pasos resonaron detrás de Rodrigo. Era la policía, acercándose rápidamente. Pero en ese instante, un destello brillante apareció en la oscuridad. Alguien había sacado una pistola, y todo se volvió caótico una vez más. El instante se descompuso en una ráfaga de movimientos. La vagabunda desapareció en la multitud, mientras los disparos sonaban. Rodrigo sintió que el mundo giraba a su alrededor. Lo último que vio fue la figura de su hermano caer, y luego un grito desgarrador retumbó en su pecho. Una sombra le dio un golpe en el hombro y se sintió caer, atrapado en una red de secretos y mentiras, mientras su vida se transformaba en algo que nunca podría haber imaginado. La oscuridad lo envolvió, dejando solo una pregunta que flotaba inquietante en el aire. ¿Quién era realmente Sofía? Rodrigo se quedó paralizado, con la foto aún en la mano. La ambulancia se alejaba, llevándose a Sofía, y su mente estaba en una tormenta de confusión. La plaza seguía sumida en el caos, pero su hermano yacía en el suelo, sin vida, y sus pensamientos se arremolinaban en un torbellino de brutalidad y sorpresa. Un temblor recorrió su cuerpo. ¿Qué había pasado? De repente, todo se sintió irreal, como si estuviera atrapado en una pesadilla. La figura de la vagabunda se desvanecía en su mente, como un eco lejano. No puedes ignorar lo que no quieres ver. Sus palabras resonaban, más intensas que nunca. Rodrigo sintió que el aire se le escapaba. «¡Eres un cobarde!», gritó alguien en la multitud, y Rodrigo, desorientado, alzó la vista para ver al hombre que había empujado al ladrón. Era un rostro conocido, un viejo amigo de su hermano, pero su mirada estaba llena de rabia. «¡Oh, tú sabes la verdad!», dijo, su voz vibrando de tantas emociones. Algo en su tono le heló la sangre. «¿La verdad? ¿Qué verdad?», Rodrigo murmuró, sin poder procesar. El hombre le dio un empujón, acercándose más, y su respiración se hizo entrecortada por la tensión. «Esto es más grande de lo que piensas. Ella, Sofía, no es solo tu sobrina, es parte de un plan, un juego que ni tú ni yo hemos elegido». Rodrigo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Sus pensamientos empezaron a entrelazarse, confusos. La imagen de Sofía, la niña que había conocido y adorado, ahora se desvanecía como una sombra. «No, no puede ser». La voz de su hermano resonaba en su mente, atrapada entre el horror y la sorpresa. «Ella es parte de todo esto. Sé lo que estás diciendo. Eres un loco. No puedo escuchar más», respondió Rodrigo. Pero cada palabra del hombre era como una daga en su pecho. La plaza estaba llena de murmullos. La gente lo miraba, y él sentía cómo sus miradas le atravesaban. De repente, un ruido ensordecedor sacudió el aire. Un estruendo, un grito desgarrador que lo congeló. Una bomba de humo explotó en el centro de la plaza, llenando el aire de un gas gris. La multitud gritó y se dispersó en todas direcciones. En medio del caos, vio la figura de la vagabunda, ahora emergiendo de entre las sombras con los ojos brillantes. «¡Rodrigo!», gritó, pero su voz se ahogó en los gritos. Un fogonazo atravesó la niebla y Rodrigo sintió una sacudida violenta en su pecho. Una explosión. Cayó al suelo, el mundo girando. Y cuando alcanzó a girar la cabeza, vio lo impensable. Sofía estaba al otro lado de la plaza, el rostro cubierto de polvo. Pero sus ojos eran los mismos. Sin embargo, su expresión era diferente, más dura, más feroz, como un destello que iluminaba la oscuridad.
entendió que no era la niña que había dejado atrás. La vagabunda susurró desde su posición. Ella es el eje de todo esto. Nadie sabe quiénes son sus verdaderos padres. El secreto está en su sangre, Rodrigo. Ella no es solo tu sobrina. Ella tiene un pasado oculto. Las palabras la envolvían en un aire de misterio, y Rodrigo sintió que el suelo se partía bajo sus pies. Cuando logró levantarse, de repente todo a su alrededor estaba en movimiento. Camiones de policía, ambulancias, el sonido de techos de sirenas llenando el aire. Más adelante, un grupo de sombras empezó a acercarse a Sofía. Eran hombres de traje, la mirada dura y decidida. ¡Es ella! ¡La tenemos! ¡Atrápenla!, gritaban. Rodrigo retrocedió, sintiendo que el corazón le estallaría. La figura ante él, la niña que había querido proteger, ahora era un objetivo. ¡Sofía! ¡Ven aquí!, gritó sin pensar. Pero su voz fue ahogada por el estruendo de pies, de sirenas y del humo que ya empezaba a apoderarse del lugar. La cara de Sofía se tornó en un rictus de desafío, y algo profundo resonó en su mirada. Y cuando Roberto pensó que quizás podría atraparla, ella giró y desapareció entre la multitud, llevándose consigo un universo de secretos que iba más allá de lo que él había podido imaginar. Las palabras de la vagabunda regresaron con más fuerza que nunca. Todo lo que buscas está a punto de revelarse. Rodrigo quedó ahí, aturdido. La noche que había empezado como un festín de luces, ahora era un mar de oscuridad. La plaza, una vez vibrante de risas, ahora era una zona de guerra. El verdadero secreto de Sofía, esa sombra que la perseguía, ahora lo envolvía a él también. ¿Qué más había ocultado? ¿Qué podría significar todo esto? La superficie de su vida perfecta se había rasgado, y Rodrigo solo podía preguntar, ¿estaba preparado para lo que estaba a punto de descubrir? Rodrigo se quedó ahí, entre el caos y el silencio, con la mirada fija en la figura de su sobrina, Sofía. El aire estaba pesado, y el estruendo de la explosión resonaba en sus oídos. Su corazón latía rápido, y la vagabunda había vuelto a aparecer en su mente, sus palabras sonando como un eco inquietante. Ella no es quien crees que es. A lo lejos, vio a los hombres de negro corriendo hacia Sofía. Lo siguiente fue un momento que se estiró como un chicle. Las sirenas de la ambulancia sonaban en la distancia, pero todo lo que podía escuchar era su propio pulso. ¡Sofía!, volvió a gritar sin pensar, pero su voz se perdió en el mar de gritos. De repente, una mujer surgió entre la multitud. Era alta, con una chaqueta de cuero negra y el cabello recogido en una coleta. Rodrigo la reconoció de inmediato. Era Ana, la mejor amiga de su hermano. «¡Rodrigo, ven!», gritó, extendiendo una mano hacia él. Su rostro estaba lleno de pánico. Él la siguió, impulsado por algo más que la desesperación. Mientras corrían, Ana miró por encima de su hombro. «No tenemos tiempo. Tienen que encontrarla antes que ellos», dijo, su voz temblando. Rodrigo frunció el ceño. «¿Quién es? ¿De qué estás hablando?» «No puedo explicarlo todo ahora, pero Sofía». Ana se detuvo y lo miró a los ojos, capturando su atención. «Ella no solo es parte de esto. Ella es el objetivo, una pieza clave en un juego que va más allá de nosotros». Rodrigo sintió una punzada. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué juego? ¿Qué le pasa a Sofía?» La angustia apretó su pecho como un puño. Ana respiró hondo, como si se preparara para decir algo desgarrador. Sofía es la heredera de un legado, algo oscuro y peligroso. Antes de que pudiera procesar sus palabras, las luces de un auto se encendieron detrás de ellos. Un furgón negro
Se detuvo abruptamente. ¡Corre!, gritó Ana, empujándolo hacia un callejón. Corrieron, pero Rodrigo notaba que su respiración se volvía más pesada, sintiendo que una sombra lo seguía. Después de un giro abrupto, se detuvieron detrás de un contenedor de basura. Ana miró a Rodrigo con ojos llenos de determinación. Escucha, si te atraparon, no habrá vuelta atrás. Ellos son parte de una organización secreta que ha estado moviendo hilos en la sombra, y Sofía es la pieza final. ¿Y tú, qué sabes de esto?, inquirió Rodrigo, empezando a sentir que se estaba perdiendo en un laberinto de secretos. Ana inclinó la cabeza, su rostro se oscureció. Porque mi familia está involucrada, mi madre. Justo en ese momento, un grito desgarrador atravesó la noche. Era Sofía. La sangre de Rodrigo se heló. «¡Sofía!», gritó, pero el llanto era intermitente. Ana lo agarró del brazo, mirándolo intensamente. «No, Rodrigo, no podemos salir. Tienen un cerco alrededor. Son letales». Cuando del llanto se apagó, un terror profundo se instaló en el pecho de Rodrigo. En su mente, imágenes de su hermano y la vagabunda danzaban, pero ahora había algo más pesado: dolor, traición. Ana no solo era su sobrina, había una historia más oscura detrás de ella. Fue entonces cuando la puerta del furgón negro se abrió de golpe. Un hombre salió, su rostro parcialmente oculto por la sombra de la capucha. «¿Rodrigo Medina? Necesitamos hablar». El corazón de Rodrigo se detuvo. Era un rostro familiar, el rostro de un antiguo socio de su hermano. Su mente intentó recordar, pero todo se oscurecía. «¿Cómo sabes quién soy?». «Porque lo que está en juego aquí es más grande de lo que imaginas. Se trata de tu familia, de Sofía, y hay secretos que no deberías conocer». El hombre hizo una pausa, mientras la presión en el pecho de Rodrigo aumentaba. «Tu hermano sabía las implicaciones de esto. Y también lo sabía la vagabunda». «¿La vagabunda? ¿Qué tiene ella que ver?», gritó Rodrigo, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El hombre se inclinó, acercándose. «Porque ella no es quien crees». Y antes de que Rodrigo pudiera preguntar más, un estruendo resonó en la calle cercana. Todo se volvió caos una vez más. El hombre desapareció en la confusión, y Rodrigo sintió que todo se desmoronaba ante sus pies. La revelación estaba a punto de romperlo. ¿Qué más escondo? ¿Quién soy realmente? El silencio aplastante le dio la respuesta. No había vuelta atrás. La noche aún guardaba sus secretos, y ahora él estaba en medio de un juego que nunca eligió jugar. Rodrigo se quedó ahí, entre el caos y el silencio, con la mirada fija en la figura de su sobrina, Sofía. El aire estaba pesado, y el estruendo de la explosión resonaba en sus oídos. Su corazón latía rápido, y la vagabunda había vuelto a aparecer en su mente, sus palabras sonando como un eco inquietante. «Ella no es quien crees que es». El hombre de negro iba y venía, hablando en un murmullo inquietante. Rodrigo apenas lo escuchaba. Sofía, su sobrina, el último vestigio de su hermano, estaba en peligro. ¿Qué estaba sucediendo? Y en ese momento, una sombra cayó sobre él. Un grito desgarrador emergió de la niebla. «¡Rodrigo! ¡Ayuda!». Era Sofía. La voz penetrante, llena de desesperación, lo sacudió. Él se volvió, y la imagen de su sobrina atrapada entre las sombras se hizo nítida. Pero no estaba sola. Un grupo de hombres de vestidos oscuros la rodeaba, sus rostros ocultos. Instintivamente Rodrigo dio un paso adelante. Necesitaba ir a ayudarla. Pero Ana
lo agarró del brazo, tirando de él hacia atrás. «No, no te acerques», le susurró, su voz tensa y llena de pavor. «No sabes lo que están buscando». «Oh, Sofía», gritó Rodrigo, ignorando las advertencias. La adrenalina corría por sus venas. El miedo se mezclaba con la urgencia. A medida que corría a través de la multitud dispersa, el ruido se volvía un eco distante. Sin embargo, cuando llegó a la escena, algo increíble pasó. Sofía, empujada agazapada contra una pared, levantó su mano. No solo pedía ayuda. En su palma había algo. Un pequeño objeto brillante. Rodrigo apenas pudo distinguirlo, pero su instinto le decía que era crucial. «Sofía, tómate cuidado», gritó, sus palabras colisionando con el bullicio. Pero antes de que pudiera acercarse, el hombre de negro, quien parecía ser el líder, se giró de repente. Sus ojos se posaron en Rodrigo, y una sonrisa arrogante se dibujó en su rostro. «Así que finalmente decides salir de las sombras, Rodrigo. ¿Qué quieres? ¿Qué le has hecho a Sofía?» La rabia brotaba de él. En ese momento, la multitud se detuvo, y todos los ojos estaban en ellos. El hombre soltó una risa baja, casi burlona. «No te preocupes, a ella no le va a pasar nada. Al menos no si colaboras». De sus labios brotaron palabras que parecían helar el aire. «Tu sobrina es más importante de lo que creías. No sabe que su verdadero legado es ser parte de un plan que tú también elegiste sin darte cuenta». Rodrigo sintió que se le caía el mundo encima. «¿Qué quieres decir?». Intentó retener la confusión y el miedo, pero todo comenzó a tambalearse. En su mente el eco de las palabras de la vagabunda resonaba, una advertencia que aún no comprendía. «Te haré un trato. Este artefacto que tiene Sofía es un localizador, como tú bien sabes. Pero hay algo más». El hombre se acercó a Rodrigo y apuntó con el dedo al objeto brillante en la mano de Sofía. «Si me lo entregas, tu sobrina se irá de aquí sana y salva. De lo contrario, el juego se vuelve muy peligroso». «¿Por qué debería confiar en ti?», dijo Rodrigo, sintiéndose atrapado en la línea fina entre la razón y la locura. Pero antes de que pudiera pensar más, las luces de un auto brillaron y un grito rompió el aire. «¡La policía!». El caos explotó. La gente corría en diferentes direcciones, y el hombre de negro se dio vuelta, mirando hacia el lugar de origen del sonido. En ese instante crucial, Sofía, con un fuerte temblor en su voz, dio un paso al frente. «Rodrigo, no, solo confía en mí». Las palabras la atravesaron, y sin pensarlo, Rodrigo sintió un impulso de protegerla. Pero justo cuando se disponía a correr hacia ella, Sofía la miró a los ojos, y con un giro y una decisión fulminante, lanzó el artefacto al aire. El objeto brilló intensamente y luego, de repente, se detuvo. Todo se congeló. Las sombras se extendieron, y la plaza se sumió en un silencio que trituró el alboroto de antes. Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de lo que había sucedido. Todo se aceleró tan rápido que no pudo reaccionar. La luz del artefacto encontró el rostro de todos, incluidas las sombras de los hombres de negro. Entonces, algo pasó. Una explosión de luz, un dolor agudo, y en un instante, un silencio repentino. Cuando el resplandor se desvaneció, Sofía y el hombre de negro se desvanecieron en el aire. El resto de la plaza quedó congelado, atrapado en medio de un grito que nunca terminó de salir. Rodrigo se sintió caer,
su mente nublada con la confusión. El caos regresó, pero Sofía estaba... ¿Dónde? Miró desesperadamente, buscando un rastro, algo que le dijera que esto no era un sueño. El horror destrozó su pecho y el eco de la vagabunda resonaba de nuevo en su cabeza. No puedes ignorar lo que no quieres ver. En ese momento comprendió que todo, absolutamente todo, estaba cambiando. Su mundo se había desmoronado y el verdadero juego apenas comenzaba. Rodrigo se quedó ahí, aturdido, con la mirada fija en el lugar donde Sofía había estado. La plaza estaba envuelta en un silencio inquietante. El artefacto brillante que había lanzado había desaparecido, y con ello la esperanza de tomar el control de la situación. Cada segundo se sentía eterno, y entonces, como un rayo en la tormenta, todo cambió. Un sonido atronador resonó en el aire. Rodrigo giró la cabeza, y sus ojos se abrieron desmesuradamente cuando vio a un grupo de hombres uniformados empujando a la multitud. ¡Es la policía! ¡Sálganse del camino!, gritaban. Pero algo más había detrás de sus voces, algo que le heló la sangre. En el caos, la vagabunda emergió de las sombras una vez más, como un espectro fugaz. Pero esta vez no era solo ella. Junto a ella había una figura alta, encapuchada, con un aire de autoridad que hacía que todos se detuvieran. Rodrigo sintió como si el mundo diera un giro brusco. Ese hombre lo conocía. ¡Aldo!, exclamó, el nombre saliendo de sus labios antes de que pudiera detenerse. Aldo, el antiguo socio de su hermano, ahora estaba en medio de esta locura, su mirada fría y calculadora. «¿Qué haces aquí?», le preguntó con incredulidad. Pero la respuesta que recibió lo dejó mudo. «Rodrigo, todo lo que has estado buscando, todo lo que creías saber, es una mentira. Tu familia no es quien crees que es», dijo Aldo, su voz tan dura como el acero. El golpe de esas palabras fue como una patada en el pecho. Las imágenes de Sofía, de las risas compartidas, se desmoronaban, y la vacuidad se instaló en su lugar. «¿Qué? ¿Por qué dices eso?», preguntó, sintiendo que el pánico empezaba a nublar sus pensamientos. «Porque Sofía es parte de la razón por la que estamos aquí. Y tú, Rodrigo, eres solo un peón en este juego, uno que no eligió, pero que finalmente se convertirá en un héroe». Aldo sonrió, pero era una sonrisa burlona, como si disfrutara el dolor de Rodrigo. «No, no puede ser verdad», gritaron sus pensamientos. Entonces, en un giro inverosímil, la vagabunda se acercó a Aldo, y como si compartieran un secreto ancestral, le pasó un objeto brillante. Rodrigo se sintió desbordado mientras miraba la escena, incapaz de articular una respuesta. «Ese artefacto es la clave», continuó Aldo. «Sofía es la última portadora de un legado que se ha escondido durante generaciones. Y hay quienes están dispuestos a matar por ello», como si todo se alineara en un globo de terror. Un estruendo rompió el aire nuevamente. Desde la esquina de la plaza, una camioneta negra frenó de golpe. Las puertas se abrieron de golpe, y hombres vestidos de traje irrumpieron, armados y decididos. «Recoge a la niña. No dejes que se escape», gritó uno de ellos. Rodrigo sintió que su corazón se paralizaba. Sofía, su pequeña sobrina, se había convertido en el centro de una tormenta. ¿Era realmente parte de algo más grande o una víctima de su historia familiar? No había tiempo para cuestionarlo. Solo había que actuar. «¡Sofía!», gritó nuevamente, pero su voz se perdió en el bullicio de la escena. Los hombres avanzaban y él, incapaz de apartar la mirada,
Buscaba una forma de llegar a ella. La rabia y el miedo se mezclaban como una tormenta en su interior. Por un instante, su mirada capturó a Sofía, sus ojos llenos de miedo y determinación. «¡Rodrigo, detrás de ti!», gritó. Él se dio vuelta, pero fue demasiado tarde. Aldo lanzó algo al aire y un destello estalló. La luz cegadora lo envolvió, y en medio del caos sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Y entonces todo cambió de nuevo. Un grito desgarrador rompió la atmósfera, uno que no pertenecía a la multitud aterrorizada. Era el grito de dolor más absoluto que Rodrigo jamás había escuchado. Miró hacia Aldo y en un instante vio su rostro transformarse en una mueca de horror. Uno de los hombres de negro caía al suelo, su cuerpo convulsionando, y lo que era más aterrador era que de su pecho brotaba una sombra oscura que se alzaba, borrosa y amenazante. «No es posible», chilló Aldo, pero el terror se había apoderado de su razón. Rodrigo retrocedió, horrorizado. La figura oscura se disparó a lo largo de la multitud, tocando a varios hombres y dejándolos incapacitados. Los gritos se intensificaron. La plaza se convirtió en un mar de caos, mientras las sombras reclamaban lo que era suyo. «¿Qué es esto? ¿Quiénes son estas criaturas?», gritó alguien. Pero Rodrigo lo comprendió antes que nadie. Todo lo que había aprendido, todo lo que había creído, había sido un engaño impresionante. «Sofía, tú eres la clave», gritó a través del tumulto, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad se alzó, y él fue arrastrado por la marea. La plaza se convirtió en un campo de batalla de secretos, y la respuesta que esperaba parecía estar tan lejos como el infinito. El caos se había desatado, y con él la certeza de que la verdad, la verdadera verdad, era un abismo lleno de sombras. ¿Qué había realmente detrás del legado de Sofía? La noche aún guardaba secretos, pero uno era claro: no había vuelta atrás. Rodrigo se quedó allí, aturdido, mientras la oscuridad parecía tragar a Sofía. La plaza estaba llena de caos y el eco de gritos lo rodeaba. Se sintió atrapado entre la confusión y el miedo insuperable. En un instante, el hombre de negro sonrió, como si supiera algo que él no. «¿Piensas que puedes rescatarla?», dijo con un tono burlón. «Estás más equivocado de lo que crees». Un sudor frío le recorrió la espalda. «Déjala en paz», gritó, pero su voz quedó ahogada en ese torbellino de caos. Miró a su alrededor. La gente corría en desbandada. El terror era palpable. Todo estaba girando, y él sentía que iba a perderlo todo. De repente, un grito desgarrador resonó, y Rodrigo dio un paso hacia adelante. Sofía, atrapada, maniatada. La imagen lo taladró. Pero en una fracción de segundo sintió una mano en su hombro. Era Ana. Su mirada destilaba pánico. «Rodrigo, no. No te acerques», insistió, atrapada en el mismo horror. «¿Por qué?». Su voz tembló entre el miedo y la desesperación. Pero Ana, con los ojos abiertos como platos, gritó: «Porque ella ha estado buscando esto toda su vida. Y tú también». Con esas palabras, todo cambió. Rodrigo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, incapaz de procesar. «Eso no tiene sentido». Aldo, aún con una sonrisa presuntuosa, interrumpió. «Sofía sabe más de lo que has imaginado, Rodrigo. Ella es parte de algo oscuro, algo que comenzó mucho antes de que nacieras». Su mente daba vueltas. Todo ese tiempo, esa familia que creía conocer se derrumbaba ante él. «No, eso no puede ser cierto», murmuró, sintiendo una presión en su pecho.
La revelación lo dejaba sin aliento. Sofía gritó nuevamente, pero esta vez las palabras eran claras. Rodrigo, soy su hija. La confesión rompió el aire como un trueno. Rodrigo sintió que todo se desvanecía. Su sobrina. No, eso no podía ser. El caos se transformó en un silencio helado. Todos giraron la cabeza hacia ella, atónitos. No, no puede ser, susurró Ana. Ella no puede ser. Pero lo soy. Lo descubrí y ellos no quieren que se sepa. Esa es la razón por la que tengo que irme, gritó Sofía, su voz entrecortada por el miedo y la urgencia. El mundo de Rodrigo se desmoronaba. El dolor y la confusión se mezclaban. Todo lo que había creído sobre su familia se transformaba en un juego cruel. Entonces, un hombre de traje dio un paso adelante desde la multitud y lo último que Rodrigo vio fue su rostro antes de que un bulto oscuro emergiera de la sombra. Un hombre encapuchado, con un rayo de luz detrás de él, apuntó hacia el grupo, y el silencio se quebró con el sonido inquietante de un arma. ¡Nadie se mueve! ¡Esto termina aquí! La plaza quedó paralizada en un segundo. El tiempo se detuvo mientras todos respiraban más despacio. Entonces, mientras Rodrigo miraba la figura de Sofía, su hija, una revelación desgarradora, el fuego cambió de dirección. ¡Sofía, corre!, gritó Rodrigo con el corazón en un hilo. Pero la balacera comenzó. Los hombres de negro abrieron fuego. Rodrigo se lanzó hacia adelante, tratando de protegerla. El sonido de las balas perforando el aire era ensordecedor. Todo explotó en un caos de gritos. Las luces parpadeaban y las sombras se alzaban. ¡No! ¡No, no! El pánico lo consumía. En medio de todo, una voz resonó en su mente, como una herida abierta que se negaba a cerrar. Tú eres quien se ha perdido, Rodrigo. Ella es parte de lo que tenemos que enfrentar. La imagen de Sofía saltando hacia él, sus ojos llenos de valentía. Rodrigo, confía en mí. Pero cuando él levantó la vista, la oscuridad lo abrazó, y el caos se desvaneció en un grito sordo. La plaza desapareció, y todo lo que sintió fue una sacudida en su interior. El mundo se desvanecía, pero en el fondo de su mente, una pregunta ardía. ¿Qué más había ocultado Sofía? Mientras la bruma lo envolvía, la verdad y el dolor se entrelazaban como sombras, y el futuro parecía más oscuro que nunca. Rodrigo estaba paralizado, el sonido de las balas resonando como un eco de su angustia. La imagen de su sobrina, Sofía, era un destello de luz en medio de la oscuridad, y él sabía que no podía dejar que se la llevaran. Todo gritaba en su interior. ¡Sofía!, volvió a gritar, pero su voz se perdió en el estruendo. Aldo y los hombres en traje se habían dispersado, pero todo se sentía como un remolino. La vagabunda había desaparecido, pero sus palabras seguían ahí, resonando, como un eco profundo. Ella no es quien crees. Esa verdad se estaba convirtiendo en un peso aplastante. Con un movimiento rápido, Rodrigo saltó hacia adelante, desafiando el caos. No importaba el riesgo, su instinto lo guiaba. Con cada paso, la presión en su pecho parecía arder, una mezcla de miedo y determinación. La plaza se llenaba de gritos y sombras, pero su enfoque estaba en Sofía. Ella estaba ahí, de pie, enfrentándose al hombre de negro. «No voy a dejar que te la lleves», dijo con firmeza, aunque su voz temblaba. Las luces de las sirenas parpadeaban a su alrededor, creando sombras inquietantes. El hombre sonrió. «No tienes idea de lo que estás enfrentando». Su mirada era de desprecio, pero había una chispa de reconocimiento en su rostro. La conexión entre ellos, entre su pasado y su presente,
empezaba a cobrar sentido. Rodrigo sintió que su espíritu se encendía. «Sofía, escúchame, no te acerques a él», gritó. Pero ella ya había tomado su decisión. Con un movimiento rápido, levantó el artefacto brillante que había lanzado antes, dejando a todos estupefactos. «Esto no es solo un objeto, es la clave, y no lo entregaré». El tiempo pareció detenerse. Los hombres de negro se miraron entre sí, confundidos. En un instante de lucidez, Rodrigo comprendió por qué Sofía había estado tan alejada. ¿Por qué había estado huyendo? «Tú eres», comenzó a juntar las piezas, pero el hombre de negro interrumpió. «No lo entiendes. Este legado fue maldito desde el principio. Y tú, Sofía, eres el último hilo». El caos se intensificó. La policía llegó con más fuerza, luces y gritos cortando la oscuridad. Rodrigo sintió que las fuerzas del destino se alineaban a su favor. Lucharía por su sobrina, por el futuro. «No permitiré que se lo lleven, no sin pelear». Con un grito poderoso, el artefacto en la mano de Sofía brilló intensamente. «¡Basta!», exclamó. La plaza se congeló. Una onda de energía comenzó a expandirse desde ella, arrastrando a todos hacia su centro. Rodrigo se sintió atrapado, pero no tenía miedo. La decisión que hizo Sofía era clara. Estaba lista para enfrentar su destino. La luz explotó en 1000 colores, y la plaza se convirtió en un torbellino luminoso. Las figuras de los hombres de negro se desvanecieron, y allí, entre todo el caos, Rodrigo vio a la vagabunda aparecer de nuevo, como un ángel guardián. «Ahora es tu turno, Rodrigo. Protege lo que amas». Todo se desvaneció en una luz resplandeciente, y con un golpe de claridad, Rodrigo sintió que podía ver el futuro. No había certeza de lo que venía, pero sabía una cosa: él no estaba solo en esto. Sofía había tomado su lugar en la lucha, y juntos podrían desentrañar los secretos que habían estado gritando en la oscuridad. La plaza volvió a la calma, la luz se desvaneció lentamente, y la multitud quedó en silencio, mirando a Rodrigo y Sofía. Ambos se miraron, el vínculo entre ellos más fuerte que nunca. «No dejaremos que la oscuridad nos atrape», susurró ella, y Rodrigo pudo sentir que el camino que les esperaba no sería fácil, pero al menos estarían juntos. El misterio de su familia, aún pulsando en sus venas, les prometía más preguntas que respuestas. Pero esa noche, en la plaza desierta, había una sensación de renovación. El futuro estaba lleno de posibilidades. Ahora es tu momento de formar parte de esta increíble historia. Suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna de las próximas aventuras. Aplasta ese botón de like y alimenta el algoritmo. Tu apoyo hace la diferencia. No posibles más. Inunda la sección de comentarios con tus teorías sobre este desenlace. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan saber cómo continúa esta historia. No esperes ni un segundo más. Tú, solo tú puedes hacer que esta comunidad crezca. Sé parte de esto.